injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Marco, muy buenos días, muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, justamente ahorita que estaba acá backstage en el foro, se me empezó a cerrar la garganta, se me empezó a nublar la mirada, escuchando las voces, los testimonios de viva voz de aquellas personas que siguen sin localizar a los suyos. Una felicitación a nuestra compañera Giovanna Espinosa por esta nota que preparó, que de verdad es desgarradora, porque lo que sucedió en la Fiscalía con familiares de personas desaparecidas es vergonzoso. De verdad, qué vergüenza que refieran que es el único estado en el que se les ha dado este trato. Es abrumador, a la vez es conmovedor, pero justamente hablando de este contexto que vive el país en cuanto a la crisis que tenemos en cuanto a personas desaparecidas. Por ahí leía un comentario que me llamó mucho la atención que refería que México, justamente ahora que comienza el mes patrio, es una democracia pozoleada en ácido, y no se equivocan. ¿Por qué? Porque nuestro país enfrenta un problema estructural en cuanto a desaparición de personas, y eso tiene que ver justamente con la conjunción de la colusión de los servidores públicos que justamente están coludidos con el crimen organizado, con la inseguridad, con la violencia que se vive en el país, con la impunidad y con la corrupción. Esto se agudiza obviamente desde la desigualdad que se vive, porque esto no permite que haya un desarrollo social en el país. Y entonces recordar justamente que la desaparición de una persona o de varias es una ofensa, ahora sí que una violación pluriofensiva de derechos humanos. En la siguiente entrega justamente voy a abordar los derechos humanos de las personas desaparecidas, pero hoy me quiero detener en los derechos que tienen los familiares de personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque justamente estos daños que se les causan a estas personas son irreparables. Esta sensación de incertidumbre, de temor que tienen, de no saber si van a volver a ver a los suyos, pues obviamente genera un desgaste, un deterioro físico, mental, emocional y desde luego económico. Pero, ¿cuáles son las obligaciones de la autoridad? Siempre referimos desde estos micrófonos que en la Constitución está contemplado que el Estado, desde sus 3 niveles, tiene la obligación de garantizar la seguridad de cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional, ya sea que venga de Chiapas, de Culiacán, de Oaxaca, de América del Sur. No importa su origen, mientras se encuentren en el territorio nacional, se tiene que salvaguardar su integridad física. Y entonces las autoridades tienen obligaciones para con las personas que llegan a denunciar la no localización de uno de los suyos. Y es que una de estas es justamente que se proceda sin demora a realizar la investigación exhaustiva e imparcial, donde se tienen que garantizar los derechos humanos. Nada de que vamos a darnos 72 horas para ver si la persona que está sin localizar andaba de parranda. Eso no está contemplado en ningún reglamento, en ningún protocolo y en ninguna ley. Para llegar y levantar una denuncia tiene que ser inmediatamente. No permita usted que demoren. Ahora, se tienen que tomar desde luego, esto es súper importante, aquí paren orejitas, sobre todo las autoridades, tienen que tomar las medidas adecuadas para garantizar la protección
de los denunciantes, de los testigos, de los allegados a la persona sin localizar, a sus defensores, inclusive a sus propiedades, a sus bienes, contra todo maltrato, intimidación, que sea en razón de la denuncia. Ahora, desde luego, si hay motivos razonables para creer que se trata de una desaparición forzada, que en otra participación ya referí que es cuando están involucradas las autoridades del Estado, pues obviamente están obligadas las autoridades a iniciar inmediatamente una carpeta de investigación, aunque no haya una denuncia como tal de por medio. Ahora, siempre se le tiene que informar a la víctima cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos con los que cuenta, que están garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahora, las autoridades involucradas deben coadyuvar con la Fiscalía aportando datos y elementos con los que cuenten justamente como pruebas. Y ahora, la Fiscalía también está obligada a ofrecer todos los elementos probatorios en el momento procesal oportuno para que sean valorados por el juzgador o la juzgadora. Las autoridades también están obligadas a salvaguardar y a respetar los protocolos de actuación y a cerciorarse que sean seguidos por su personal, y así como recolectar toda evidencia que ayude a cuantificar los daños causados para poder solicitar la reparación del daño con los criterios que están establecidos en la ley. Pero esas son las obligaciones de las autoridades. ¿Cuáles son los derechos de las personas que tienen ahora sí que algún conocido, algún familiar desaparecido? Lo que les decía, que se inicie de manera inmediata y sin que medie ningún plazo, ahora sí que la búsqueda de la persona desaparecida, que se les informe de manera clara, directa y precisa cuáles son sus derechos. Ahora, también que sean asesoradas y representadas por algún asesor jurídico durante la investigación o el proceso penal, inclusive por el mismo fiscal, y en el caso de que haya desaparición forzada, que se realice inmediatamente la investigación exhaustiva, efectiva e imparcial que tengan que ver con los hechos relacionados con la desaparición. Tienen también los familiares derecho a que se realicen todas las investigaciones con la debida diligencia. Esto quiere decir en el tiempo razonable, no comenzar la investigación 2 años después. Ahora, también tienen derecho los familiares de las personas desaparecidas a acceder a mecanismos y procesos judiciales que garanticen el derecho a la verdad. ¿Qué es el derecho a la verdad? Es conocer la verdad histórica de lo que aconteció, recibir información específica sobre la investigación, los hechos, el destino o paradero de la persona que está sin localizar. ¿Por qué? Porque así tienen ellos derecho a recibir todos los datos y elementos con los que la autoridad cuenta que puedan dar con la persona que está desaparecida, ya sea un familiar, un conocido, un vecino, un amigo, una pareja. También tienen derecho a participar activamente en los protocolos de búsqueda de la verdad de los hechos y se les tienen que permitir también participar en estas diligencias de localización. Tienen derecho a que se les explique el alcance o la trascendencia de los exámenes periciales a los que se pueden someter. También tienen derecho a que se les tomen muestras de material genético para cotejar con posibles víctimas localizadas por las autoridades. Tienen derecho a recibir desde la Comisión de Derecho Victimizante la atención médica, psicológica, la asistencia social de urgencia, ya que esa ayuda, lo importante aquí es que esa ayuda no genere un nuevo trauma, que no los vuelvan a revictimizar, que no reciban violaciones de derechos humanos cuando están intentando atender ahora sí que sus temas físicos, psicológicos. También tienen derecho a que se fomenten las condiciones para ayudarles a llevar una vida digna y promover su incorporación a la vida social y económica. Tienen derecho a estar presente en exhumaciones que se realizan cuando hay una razón fundada para creer que se localizó el cuerpo de una persona desaparecida. También, obviamente, siguiendo los protocolos y procedimientos que serán aplicados. Se les tienen que explicar clara y precisamente, nada de puro tecnicismo jurídico. Tienen derecho a que se les proporcionen medidas de protección, ahora sí que dependiendo de cada caso, para que se garantice su integridad y su libertad personal.
en caso de que sean amenazados y que no se puedan encontrar en ningún tipo de riesgo, no lo contrario. Estamos diciendo que tienen derecho a que se salvaguarde su integridad física, no a que se les vulnere. Yo creo que hay un poquito una confusión ahí con lo que pasó en Fiscalía en días pasados. Ahora, en caso de violaciones de derechos humanos, tienen derecho a la intervención de expertos independientes para que colaboren con las autoridades que están llevando la investigación. Tienen derecho a que se repare el daño de una forma expedita, proporcional y justa. Y en caso de que no lo solicite como tal el familiar, la familia de la víctima, el fiscal, la fiscala está obligada a hacerlo. Tienen desde luego derecho a solicitar la reparación del daño, que es el pago de tratamientos que se derivan como consecuencia del hecho traumatizante que acaban de vivir, que sean obviamente requeridos para su recuperación. Tienen derecho a que los servidores públicos les atiendan, aquí paren orejitas, con humanidad y donde se respete su dignidad humana. Tienen derecho a que se realicen las acciones tendientes a la reunificación familiar en caso de que su núcleo familiar se haya dividido. Tienen derecho a acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas para el Estado. También tienen derecho a solicitar que se realicen diligencias. En caso de que éstas se les nieguen, la autoridad debe fundar y motivar la razón por la que considera que estas diligencias no son necesarias. Y es que siempre decimos desde acá que todos tenemos dignidad humana. ¿Por qué? Porque la dignidad humana es ontológica, está adherida a ti, está inherente a ti por el simple hecho de ser persona. Sí, las personas que cometen hechos delictivos, actos delictivos, también tienen dignidad humana. Sus mamás, las personas que están sin localizar tienen dignidad humana, también sus mamás, sus papás, sus hermanos, también la fiscala, el fiscal tienen dignidad humana. Entonces, siempre les invito a que aperturen un poquito más su mente, porque infortunadamente tienden a darse estas situaciones que vulneran la dignidad humana de personas desaparecidas, como las que vimos en los videos que se han mostrado en esta televisora. Y es que justamente una de estas situaciones que vulneran la dignidad humana de las personas familiares de personas desaparecidas es que se les niegue el derecho de presentar una denuncia ante la Fiscalía por desaparición de una persona, que la autoridad involucrada exija datos o documentación excesiva como condición para aperturar la carpeta de investigación a la hora de querer presentar la denuncia, omitir información a los familiares sobre el avance de la investigación y la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, no realizar las investigaciones con la debida diligencia. Ya decíamos que esto es dentro del tiempo razonable. Otra situación que vulnera es que se dé por terminada la investigación cuando no existan evidencias suficientes para determinar el paradero de la persona o que no se pueda acreditar el hecho delictivo. Otra situación que vulnera la dignidad humana y los derechos de las personas familiares de personas desaparecidas es que se les niegue el acceso a la reparación del daño causado a las familias de personas desaparecidas, condicionar también a una persona a recibir la denuncia por desaparición hasta después de 72 horas. Ya les decía, no hay ningún reglamento, protocolo, ley, tratado que refiera que tiene que pasar el tiempo para poder considerar que es un hecho serio lo que está aconteciendo. Otra vulneración es justamente exigir a los familiares la búsqueda de la persona desaparecida por su propia cuenta. Y la más grave de todas es responsabilizar a las personas desaparecidas justamente de lo que les sucedió. Y entonces, Marco, yo me despido con esta conclusión. Es vergonzoso este video que vimos de estas madres que pues ya perdieron el miedo. Andan por todo el país, un país sumido en la violencia, en la crisis. Andan por todo el país buscando evidencias de los suyos, de las suyas. Y entonces yo como autoridad sí tendría mucho miedo, porque son mujeres que todos los días se levantan pues desde la esperanza por encontrar a los suyos, a las suyas, en cualquier situación, vivos, muertos, cualquier situación. Es triste, lamentable lo que se vivió
en un estado que se considera provida? ¿Por qué trataron así a las madres de personas desaparecidas? ¿Dónde queda su empatía? ¿Dónde queda respeto a la dignidad humana en un estado que siempre presume que tiene ahora sí que los procesos jurisdiccionales más avanzados, que respeta la dignidad humana? ¿Dónde queda realmente esa empatía para con estas mujeres que viven un calvario, que andan peregrinando buscando a los suyos? ¿Dónde queda? Les dejo esa pregunta para la próxima participación, donde justamente voy a abordar los derechos humanos de las personas desaparecidas con todo el respeto y con todo el amor desde siempre en estos micrófonos, Marco. Como siempre, muchas gracias, Isabel. A ti. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, hasta entonces. Pausa y regresamos con más información.